Como yo te dije en los primeros videos, todos los archivos de configuración están en la carpeta config y pues aquí hay diferentes configuraciones. Como su nombre lo indica, es muy intuitivo, pues se llama config. Y pues básicamente aquí está todos los archivos de configuración para nuestro framework de Laravel. Y pues para configurar la base de datos, pues no es la excepción. Aquí también se configura. Y como debes saber, este que se llama database.php, aquí es donde prácticamente vamos a configurar nuestra base de datos. Fíjate que es un archivo, retorna un arreglo de configuraciones y básicamente aquí está toda la información respecto a la configuración de nuestra base de datos. Fíjate que aquí está, por ejemplo, el driver que por default va a usar para conectarse con la base de datos, que no le vamos a mover aquí nada porque nosotros vamos a ocupar efectivamente MySQL. Entonces aquí nosotros configuramos la conexión a la base de datos por default, como aquí dice el comentario. Es muy intuitivo. Todos estos ficheros de configuración son muy descriptivos sobre cada valor que hay aquí. Entonces fíjate que aquí configuramos la conexión a la base de datos por defecto, MySQL, no le vamos a mover aquí nada. Y fíjate que aquí están las conexiones. Fíjate que aquí hace referencia a las conexiones. Fíjate que está el driver para SQLite, para MySQL, que es el que vamos a utilizar. Está el de Postgres, está el de SQL Server. Y pues aquí están básicamente los que te había comentado en el video anterior. Nosotros nos vamos a centrar para este curso en este driver de MySQL. Fíjate que aquí te voy a decir aquí una nota y algo para que lo entiendas desde ahorita, para que no te confundas. Se dice que cuando vayas a configurar tu framework, todo lo que tú creas que va a ser fijo, algo que no va a cambiar con el tiempo, que va a ser constante, como una constante en matemáticas, algo que siempre va a ser constante, como la constante 3.1416 de pi. Cuando tú sepas que una configuración va a ser constante, fija, que no va a tener muchos cambios, se dice que tú puedes configurarlo aquí en esta carpeta de config. Pero algo que yo te había mencionado en los primeros videos, que lo vimos así muy rápidamente, estos ficheros de configuración casi siempre están mapeados o se hacen valer de nuestro archivo .env. El archivo .env básicamente significa Environment Configuration, por eso su nombre de, ahora sí que de env, de environment. La Environment Configuration en español significa configuración de entorno. Básicamente se llama configuración de entorno porque de acuerdo al entorno donde estés, pues tú vas a cambiar los valores. Por ejemplo, aquí en desarrollo local, nosotros tenemos el modo debug true. Pero ya cuando hagamos el deploy de nuestra aplicación, aquí va a cambiar a false. Y por ejemplo, cuando lleguemos a hacer el deploy también, nuestra aplicación no se va a llamar así, por eso se va a llamar, quizás se va a llamar mi empresa, o como se llame tu dominio, por ejemplo. Tu URL no va a ser localhost, va a ser, por ejemplo, miempresa.com. Y se dice que todo esto es configuración de entorno porque va a ser, depende a dónde tú llegues a descansar este proyecto. Ahorita nuestro proyecto está descansando en nuestro entorno de desarrollo local. Ahorita está descansando aquí. Pero pues cuando tú llegas a hacer el deploy, pues va a estar descansando en un entorno de Ubuntu, de CentOS, alguna distribución de Linux. Ahorita está descansando en un entorno de configuración local, precisamente en Windows. Entonces por eso se dice que todo lo que tú vas a configurar fijo, que tú sepas que es fijo, que no va a requerir, que no depende tanto del entorno donde se vaya a ejecutar, pues tú haces esas configuraciones en estos archivos de la carpeta config. Pero si tú crees que algo va a ser invariable, como en nuestro caso, por ejemplo, esto de la URL, esto que vimos aquí, sobre todo también lo de la base de datos, como lo vamos a ver ahorita, pues lo mejor es venir a configurarlo aquí. Pero como te decía, este archivo de environment está fuertemente ligado, mapeado con estos archivos de configuración. ¿Y cómo lo logran? Pues con este helper que se llama env, de environment.
Fíjate que si vemos la documentación, aquí es muy intuitiva. Dice, obtiene el valor de una variable de entorno. Básicamente es eso. Obtiene el valor de obtiene una variable del entorno. ¿Y cuál es nuestro entorno? Pues básicamente cada una de estas variables. Fíjate que esto es una variable de entorno. Es el nombre en mayúsculas, todos mayúsculas, separada con guiones bajos, el nombre de la variable y su valor. Como te digo, si ocupamos espacios usamos comilla doble, no comilla simple, comilla doble. Si ocupamos solamente un valor, pues no ocupamos más que poner el puro valor. Eso ya te había comentado. Y pues fíjate que aquí es muy intuitivo la documentación. Dice que como primer parámetro acepta el key, que básicamente es el nombre de la variable. Fíjate, por ejemplo, para la URL le estamos diciendo de mi archivo de configuración de environment, o sea tráeme por defecto el key database URL. Si nos venimos aquí en nuestro archivo de configuración, pues vemos que de momento no lo tenemos, pero aquí nosotros tranquilamente pudiéramos poner ese nombre de variable. Vamos, por ejemplo, no sé, a esta. Para el host, tráeme la variable de entorno dbHost. Y sorpresa, esa sí la tenemos aquí. Fíjate cómo está aquí. Y básicamente lo que recibe como segundo parámetro este método es un valor por default. Fíjate que aquí la lógica es la siguiente. Te la voy a explicar. La lógica aquí es la siguiente. Le estás diciendo, mi host, configúramelo con la variable de entorno dbHost. Si no llega a estar definida esa variable, pues tómame este valor, 127.0.1, que básicamente es nuestra dirección local. Para el puerto aplica lo mismo. Le está diciendo, el puerto configúramelo con la variable de entorno dbPort. Si no llega a estar, ponle el valor por default 3306, que es el puerto por defecto de MySQL. Entonces básicamente esa es la lógica. Se dice que como prioridad, como leemos aquí, nuestro archivo de configuración empt de environment configuration tiene prioridad. Pero si no llega a estar definida esa variable, pues toma la configuración que está aquí como segundo parámetro. Estos son los segundos parámetros por default. Como te digo, tiene prioridad lo que tú configures aquí en el punto empt. Y si no lo encuentra dicha variable, dicha aquí, pues él va a poner el valor por defecto que tiene este helper empt en su segundo parámetro. E igual la misma lógica. Le estamos diciendo, de mi base de datos, tómamelo de mi archivo de ejecución de la variable dbDatabase. Nosotros sí lo tenemos definido. Por consecuencia, esto que dice WebTD, tras bambalinas, se estará inyectando, por decirlo de alguna manera, se estará inyectando aquí. Básicamente esto tras bambalinas se va a convertir a WebTD. Nuestro puerto también lo tenemos definido, así que esto tras bambalinas se va a poner aquí. Nosotros también tenemos definido el host, así que tras bambalinas esto se va a renderizar así. Así se va a renderizar. Fíjate que, por ejemplo, que esta variable de puerto no estuviera aquí para hacer comentarios, es con el símbolo de gatito, el numeral. Aquí significa un comentario. Fíjate que aquí va a decir, para mi puerto, configúrame lo que tenga la variable de entorno de dbPort. Pero como le hemos comentado, no la va a encontrar. Así que no va a tomar este valor del punto env, sino que va a tomar este valor por default. Si aquí hubiera otro puerto, por ejemplo el 3307, pues esto tras bambalinas se va a renderizar así. Entonces básicamente eso es como se tratan las configuraciones aquí en Laravel. Vamos a regresarlo a nuestra forma original. Y básicamente esa es la lógica para cuando tú veas configuraciones aquí en estos archivos. Fíjate que todos usan por regular el archivo el helper empt. Y tú debes saber que cuando veas empt hace referencia a mi archivo de configuración. Y el primer parámetro es el key que está buscando acá. Y si no lo encuentra, el segundo parámetro de .empt es el valor por default que va a tomar. Así que tú aquí debes de valorar qué variables
más bien qué configuraciones son muy variables, que no dependen, que no son fijas. Tú vienes y te las configuras acá en tu .env, y aquello que tú sepas que va a ser fijo, que no va a cambiar, pues lo configuras aquí, ya sea estáticamente, como este caso. Fíjate que aquí el driver es estático, aquí sí o sí usa aquí no usa el helper.env. Entonces, pues esto es lo que te quiero enseñar en este video, que tú entiendas la configuración y cómo va mapeado al archivo .env. Esto es muy importante que lo consideres, que sepas cómo funciona. Y esa es la regla general. Si tú vas a configurar algo que es fijo, te lo configuras aquí estático como este ejemplo, en tu archivo de configuración dentro de config. Si tú crees que algo va a variar de acuerdo al entorno de ejecución, algo que va a ser variable, pues ven y te lo configuras acá, porque tú sabes que aquí en estos archivos de configuración tiene prioridad lo que venga en el archivo .env. Fíjate que también algo para lo que muchos utilizan el .env es para tener variables, por decirlo de alguna manera, globales para toda mi aplicación. Aquí no es necesario que tú pongas variables ciertamente de configuración. Tú puedes crearte una variable personalizada, por ejemplo, otra variable, y le puedes poner el valor, no sé, un valor si necesitas guardar espacios. Aquí no lleva punto y coma. Tú esta variable en el código, en un controlador, la puedes mandar llamar algo así como, ya lo vamos a ir viendo. Tú, por ejemplo, en un controlador lo que haces es decirle, métete a mi carpeta config y vete al archivo, por ejemplo, no sé, en el archivo env, más bien, y tráeme el key, otra variable. Fíjate que pues lo voy a hacer mejor para que veas. Voy a guardar. Voy a crearme una ruta basada en callback rápidamente. Me creo mi ruta. Route get. Y le voy a poner mi ruta. Va a decir una función callback para fines didácticos. Tú sabes que esto es mala práctica. Y voy a retornar de mi archivo de configuración. Tráeme el key. Otra variable. Fíjate que si presionamos, si tienes instalados los plugins, presionas control barra espaciadora y te da las opciones. Otra variable. A otra variable, ¿qué valor le pusimos? Un valor. Así que si yo voy a esta ruta, me la copio, me vengo y la pego acá. Fíjate cómo efectivamente hemos accedido a una variable de entorno de nuestro archivo .env. Entonces fíjate que esto es otro uso que muchos le dan a este archivo de configuración, que tú debes saber que no necesariamente son variables de configuración, sino una que tú se te ocurra sacarla de la manga. Principal, esto se usa mucho en las APIs, porque acuérdate que una API tiene un client ID y un client secrets. Y aquí muchos configuran cuando van a conectarse a una API RESTful. Aquí ponen sus credenciales y pues de esta manera saben que las tienen globales, llamando a este helper.env. Entonces fíjate que aquí ya te he desenmascarado los míticos archivos de configuración para que tú entiendas cómo operan los archivos de configuración y sobre todo este helper muy útil llamado .env. Así que esto te quería enseñar en este video. Fue un poco pesado, pero esto es una introducción para que tú sepas cómo funcionan las configuraciones aquí en Laravel. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.